Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Tranquilos? ¿Todo bien? Todo bien, Lick. Qué bueno. Voy a dar buenas noches, unos 3 minutos más para que se conecten, para que tomen su cafecito, su panito. Hoy iniciamos de una vez con todo. 3 minutos no alcanza. 3 minutos no alcanza por el café. Ustedes son tremendos. Fíjate, José, que todavía no nos han notificado de cuántas personas solicitaron el examen extemporáneo. Entonces necesitamos esa confirmación de parte de coordinación para poder nosotros designar una fecha para el examen extemporáneo. ¿Cómo les fue en su laboratorio? Tranquilos, ya pueden resolver los casos. ¿Todo bien? Fáciles, ¿va? Ahora ya pueden dominar eso. Todavía nos falta, Lick, ser más rápidos. Más rápido, ¿no? Están practicando para el segundo parcial para que sea todo escrito. Para el segundo examen parcial sea todo escrito. Hoy andan los callados, ¿qué les pasa? Es que yo ando un cacho enfermo, Lick. Estamos tomando el café. Estamos tomando el cafecito. Hoy están menos callados, sí. Hoy sí. Voy a tener que dar punto visto porque no quieren hablar, entonces. No. Vamos a tener que terminar la clase y dar punto visto. Yo tenía... eran casos de los delitos electorales. Para los que los contestaron bien, eran casos de los delitos electorales. Entonces, para los que lo hicieron bien, se van a dar cuenta que únicamente eran delitos electorales, ¿verdad? Para que practicar. Sí. No tengan pena. Los casos los resolveremos acá. Creo que habíamos dicho que no me recuerdo. Que los íbamos a resolver hasta después, unos días antes de los exámenes. Yo les iba a mandar todas las respuestas. Creo que a ese acuerdo habíamos llegado, ¿no? Alguien que me indique si es correcto o no. Yo recuerdo que eso ya, recuerdo yo pues, pero no sé. Yo que después del examen, ese primer parcial, había dicho. ¿Verdad que sí? Yo había dicho que los íbamos a resolver después y que los miércoles eran miércoles de casos. Eso recuerdo. Bueno, entonces iniciemos, ¿verdad? Ya. Creo que ya se tomaron su cafecito, tomaron agua, le pegaron una mordida a su pan. Ya vamos a poder iniciar.
Hoy sí quiero pedirles, por favor, que me colaboren, porque me duele un poco la garganta. Entonces, hoy sí la clase la van a dar más que yo a ustedes, porque ustedes ya son doctores en derecho penal, ya todos lo saben, ya saben resolver y analizar los elementos del delito. Entonces, exactamente, para antes del segundo parcial. Entonces, hoy sí les pido su colaboración, porque hoy sí me duele un poco mi garganta. Entonces, iniciamos con el artículo 418 y quiero que la persona que lo lea me diga, me lo desglose, ¿verdad? El elemento interno, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico tutelado, el verbo rector, si la pena es conmutable o no es conmutable, si la pena es principal, accesoria o pena principal o accesoria. ¿Qué más? Solo, necesito que me hagan un favor, la persona que me lea ese artículo, que me responda esas 7 preguntas. Pero solo uno, por favor. Lo leo. Por favor. ¿Qué artículo es, licenciado? Es el abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, Solo permíteme, subrayen eso es importante. Abusando de su cargo o de su función. Eso es importante, es un elemento importante de ese delito. ¿Proseguir? ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas, sean particulares, funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. Ok. Respondeme las preguntas, por favor. Sujeto activo, el funcionario o empleado público. Exactamente. Sujeto pasivo, la administración pública o de terceras personas, sean particulares o funcionarios o empleados públicos. Muy bien. El que sigue, el verbo, o no sé cuál es la otra pregunta, verbo rector, sería abusar, ordenar, realizar, permitir. Solo. Sí. Abusar no, solo ordenar, realizar y permitir. Muy bien. Luego tenemos la pena. La pena es de 3 a 6 años, una pena principal y una accesoria que es la inhabilitación especial. Exactamente. Si es inconmutable, Si es conmutable o no es conmutable. Si es conmutable, según el artículo 50, es cuando la pena es de 1 a 5 años, y en este caso es de 3 a 6 años. Por lo tanto, no es conmutable. Exactamente. Luego, el sujeto, perdón,
¿cómo se llama el elemento subjetivo, Interno. el elemento interno? Sería que con el ánimo de perjudicar a la administración pública o a terceras personas, el funcionario público abuse de su cargo o de su función, ordenar, realizar o permitir cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública. Muy bien, ahora te pregunto, Irma, ¿puedo cometer el delito de abuso de autoridad? Sería un empleado Sí, empleado yo soy público. particular, ¿Sí? yo soy particular. ¿Sí? Yo soy particular. Ah. Yo lo puedo cometer. No, porque es específicamente para un funcionario o empleado público. ¿Por qué razón? A ver, espera, a ver. ¿Qué establece Porque el nombre del capítulo? dice abuso de autoridad. No. ¿Qué establece el capítulo? Capítulo 2. Momento. Capítulo 2 dice de los delitos cometidos por funcionarios o por empleados públicos. Muy bien. Entonces, yo como particular no puedo cometer el delito de abuso de autoridad. Muy No bien. comete este delito. Ok. Ahora, no sé qué otra pregunta. No, ahí estamos bien. Ahora te pregunto, si tú fueras mi abogada defensora y a mí se me está tipificando el delito de abuso de autoridad, ¿qué alegarías en mi contra? ¿Qué alegarías sí en mi contra? O como un atenuante. Como mi abogada, no, como mi abogada. No. Bueno, vamos a ver que Apóyenlo. por ignorancia cometió el abuso en su cargo. No, porque no es funcionario. Sí, María, te van a apoyar. Sí, no tengas pena, tú vas muy bien, vas excelente. Una consulta. Yo tengo entendido que no se puede alegar ignorancia. ¿Por qué? A ver. Porque con conciencia está haciendo abuso, está utilizando la autoridad y hace abuso de su autoridad. Pero la pregunta es la siguiente. Yo, como imputado, a mí se me está imputando el delito de abuso de autoridad. Ustedes, como mis abogados defensores, ¿qué alegarían? Podría ser estado emotivo. No, ustedes no. Superioridad psíquica. No. El capítulo 2 dice que solo funcionarios públicos, empleados. Efectivamente, que solo funcionarios públicos pueden darle, no puede tener abuso de autoridad. Exactamente. ¿Cómo voy a tomar yo, cómo se me va a tipificar el abuso de autoridad si, por ejemplo, a mí ya me removieron de mi cargo? ¿Será que yo estoy cometiendo abuso de autoridad? Tal vez en su momento, pero en este momento yo no soy funcionario público. Entonces, eso es lo que se alega ante un debate. Honorable señor juez, mi patrocinado se le ha retirado del cargo cuando el hecho se cometió. Recuérdense que el derecho penal y el delito se toma en tiempo, modo y lugar. Si se cometió un hecho delictivo en el tiempo en el cual yo ya no era funcionario público, no se me puede tipificar o no se me puede acusar del delito de abuso de autoridad porque a mí se me retiró del cargo. Claro, pueden haber circunstancias que el Ministerio Público, con base en la investigación preliminar y en la acusación, se puede establecer que yo, cuando era funcionario público, cometí abuso de autoridad, pero se me tiene que probar. Pero si el hecho delictivo se cometió, por ejemplo, hoy, 20 de marzo del 2023, y a mí se me retiró del cargo ¿qué fecha fue? ¿Viernes? 17.
de marzo se me retiró del cargo y el hecho delictivo se comete hoy, yo seré el sujeto activo en ese delito. Mi nombre puede estar todavía como el responsable y el que está en ese cargo, pero si a mí ya se me retiró del cargo, ¿ustedes qué alegarían? No hay retroactividad de la ley. No, porque eso no aplica ahí, pero ustedes como mis abogados defensores establecerían, señor juez, con base al acta tal, de fecha tal, a mi patrocinado se le removió del cargo en fecha tal. Lo que yo quiero llegar con esto, mis queridos amigos y amigas, es que ustedes tienen que tener muy claro que el delito se va a cometer en modo, tiempo y lugar. Por ejemplo, yo fui juez y suscité una orden para... El Ministerio Público me solicitó una audiencia para que se gire una orden de aprehensión y los elementos del delito no encuadran para que para que una persona se le tipifique se le impute un delito, ¿verdad? Entonces, yo sabiendo que, por ejemplo, Anaí Azucena me cae mal porque fue mi compañera de clases, pero yo digo, ya cayó en mi juzgado. Entonces ella como me caía mal, yo giro una orden de aprehensión sin fundamentos, solo únicamente porque me cae mal. Pero yo tengo la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿en qué modo fue? Yo, como en mi calidad de juez, giré una orden de captura en contra de Anaí Azucena. ¿En qué tiempo? Hoy, 20 de marzo, a las 14 horas con 15 minutos. ¿En qué lugar? En la sede jurisdiccional del juzgado tal. Eso es lo que quiero que ustedes queden claro. Que el hecho delictivo se toma en modo, tiempo y lugar. ¿Alguna duda respecto a eso? No, licenciado. Todo claro. Claro. Alejandra. Gracias, Dick. Una consulta. Si usted no fuera entonces removido del cargo, como por el ejemplo que dio, ¿cómo se le puede defender entonces? Ahí sería ya ¿cómo se llama? La astucia del abogado, ¿verdad? Por ejemplo, se podría alegar un estado emotivo. Tal vez no pueda operar, pero alguna circunstancia atenuante, ¿verdad? Todo o una causa de justificación, un legítimo ejercicio de un derecho. Eso podría ser más, porque yo en un legítimo ejercicio de un derecho estoy tomando una decisión que ninguna persona, con base a los pesos y contrapesos del Estado, puede disponer sobre mis decisiones. Por ejemplo, si el Ministerio Público me presenta una acusación en donde están acusando no me gusta utilizar nombres, pero con la confianza que ya le tengo, a Saulo se le está indicando de que es un violador, que es que roba vehículos y pertenece a la banda criminal Los Pollitos FC. Si yo con base a todas las circunstancias que se está dando, yo giro una orden de captura, pues en el legítimo ejercicio de un derecho que yo tengo como juez, no se me puede establecer que sea un abuso de autoridad. Pero se nota cuando las acusaciones van con nombres y apellidos, porque no hay fundamentos, no hay circunstancias que medien para poder girar una orden de captura. Se los digo con base a una orden de captura, pero por ejemplo puede ser alguna decisión de algún secretario, de algún ministro, ¿verdad? Con abuso utilizando su poder, que ustedes podrían alegar el legítimo ejercicio de un derecho. Una causa de justificación, ¿no? Podría ser. ¿Alguien más? ¿No? Prosigamos entonces. Artículo 419. Si quiere lo leo yo. Por favor. Artículo 419, incumplimiento de deberes.
comete delito de incumplimiento de deberes el funcionario o empleado público que omitiere, rehusare o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Ahora te pregunto, Anaíes, ¿no? Anaíes. Sí, Anaí. Anaí, ¿cuáles son los elementos del delito? Los elementos serían omitir. Sí, pero necesito que me los digas todos. Sí. Perdón, Lick. Sujeto activo. Funcionario empleado público que Ujú. omitiere, Muy bien. Ajá. rehusare o resarciere o retardare realizar algún acto propio de su función o cargo. No sé si es todo completo o solo el funcionario empleado público. Pues mira, para mí mejor si me lo especificas. Muy bien. El sujeto pasivo, la administración pública, Lick. Muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. El verbo rector sería omitiere, rehusare o retardare. Sí. La pena es de 3 a 6 años. Principal, accesoria, pues la inhabilitación especial. ¿Es conmutable o no es conmutable la No, pena? no es conmutable. No es conmutable. Como decía la compañera anteriormente, es conmutable si la pena es de 1 a 5 años. Y esta nos indica que es de 1 a 6 años. De 3 a 6 años. Ujú. ¿El elemento interno? Ay, eso sí no sé. Vamos, pues, Es que eso sí me cuesta bastante. todavía. Lic sería la voluntad de omitir o retardar algún acto propio de su función o cargo. ¿Quién dijo esa respuesta tan completa? Muy bien, Shanti. Yo. Muy bien, exactamente. Vamos bien, vamos comprendiendo bien. La voluntad de querer omitir, retardar o rehusar algún acto propio de función de su cargo. Ese es el elemento interno. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿El autor es el mismo que el sujeto activo? Yo diría que sí. Sí, porque es la persona quien lo comete, ¿no? ¿Quién es el autor en este caso? El funcionario empleado público. Ujú. Muy bien. Muy bien. Sí, César. César Mundo. Lic, buenas noches, con una pregunta con respecto a la condena que sería de 3 a 6 años, pero si le ponen la pena mínima que es de 3, sí puede ser conmutable. Pregunto. Sí. Se toma como Así base como el están, máximo. como Se dicen que toma de una como vez base. que es conmutable. Realmente nosotros lo estamos tomando como base a como lo establece el código, pero puede variar la circunstancia. Ya depende del juzgador. Por ejemplo, Gracias. puede dejarle 2 años y la pena puede conmutarse. Pero ya sería en el proceso como tal, ¿verdad? Ahorita solo lo estamos tomando para que ustedes vayan agarrando práctica. Gracias. Bueno, Lionel. Buenas noches, Lic. Una consulta sobre esas circunstancias para determinar la pena. ¿Cómo precisamente podría ser eso? Tanto una valoración hecha por el juez, como usted lo mencionaba, Por también ejemplo, circunstancias. se van a topar ustedes con casos de que la persona lleva prisión, ya estaba en prisión preventiva 2 años. Entonces el juez toma como base esos 2 años, ya le fija que la mínima o la máxima sean de 4, ya le deja 2 por haber pasado 2 años en prisión preventiva. Entonces ya depende del juzgador, ¿va, mi amigo? Obviamente no puede ser conmutable el delito de homicidio porque ya excede de los años, ¿va? Ya excede de los 5. Entonces sobre esa base se va a tomar en consideración el juez. Ok. La Otra mayoría consulta.
la mayoría de casos de homicidio, de delitos así, de lesa humanidad, así fuertes, violación y cosas así, no son conmutables. El robo, Eh, delitos así fuertes, ¿no? Lick, también he escuchado, no sé si estoy equivocado, por ejemplo, hay algunas condenas en el código, la pena, perdón, pena, en la que se refiere que hay una pena de cárcel y hay otra pena que es de pecuniaria, es multa, pero habla, por ejemplo, no tengo siéndole sincero, no tengo en mente uno de los artículos, pero habla algo relacionado así como que por cada día se va a pagar cierta cantidad de dinero. Ujú. Sí, tienes razón. Es cierto. No te escucho, fíjate. ¿Cómo es eso, Lick? O sea, en esos delitos en los que, aparte del tiempo pena, indica que también el tiempo de cárcel, perdón, por cada día de cárcel lleva una multa. Veamos lo de las penas, para que entendamos mejor. Al quien encuentre ese delito, ese artículo le doy 2 puntos. ¿Cuál, Lick? Ahí sí va. Ya me gané los 2 puntos. A ver, por favor. Por los 2 puntos. Pero ese, Lick, ¿cuál artículo? ¿Qué dice el artículo? Es que hay un artículo que establece de que por cada día que uno pase en prisión puede ser, ¿cómo dijiste, amigo? Puede ser pagado en dinero. Sí, va, por ejemplo, la pena que es de cárcel y adicional también dice que se pagará cierta cantidad diaria de dinero, pero Será el precisamente artículo 47. A ver, léanmelo. Es el artículo 50. A ver. Sí, es el artículo 50, Lick. Pero necesito que me lo lea. No, es el artículo 50. Es el artículo 50, dice, el lateral artículo 1. 50. Me da los 2 puntos. A ver, despacio. Leo el artículo 55. Léeme el el artículo 50, 50 literal y después el 55. Va, lo leo el artículo 50, Lick. Dice, conmutación de las penas son conmutables, dice. Primero, la prisión que no exceda de 5 años, la conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a la circunstancia de hecho y a las condiciones económicas del penado. Ahí está la Segundo, respuesta. ¿Quién fue el que me dijo ese artículo? Yo, Lick. Yo. Fue Catherine. Yo, Lick, Ay, fue una Saulo, mujer, Saulo. creo. Fue una chica. Catherine No fue Selene. Catherine. Yo, Saulo. Fue una chica. Sí, fui yo. Me mandar tus datos, ¿oíste? Gracias. Ahí estamos, mira, Leonel. De una vez. De una vez se lo doy. Sí, con chicas vamos a mandar sus datos. Mándamelo por el chat. Va, ahorita. Ahí sí colaboran todos, ¿va? Está bien. Perdón, Nick, yo considero de que no era lo que yo tal vez quería precisamente consultarle. Ajá. Entonces no hay 2 puntos. No, bien, Inge, Nick, regáleselo. Ella lo buscó. Mi pregunta consistía básicamente en, por ejemplo, fue una pena de 3 años, él tiene que pagar
diariamente o por cada día al final de la pena o durante la pena o cuando le imponen la pena, digamos de que fue por 5 años, fue una pena de cárcel por 3 años y por cada día de pena tiene que pagar 5 quetzales de Fíjate multa. que si no estoy mal, eso es una medida sustitutiva que está en el Código Procesal Penal. Por eso es que no lo encontramos en el Código Penal. Podría ser el artículo Y ese no podría ser el artículo 54, que es la forma de ejecución de la multa. Vamos a ver. Dice, la multa deberá ser pagada por el condenado dentro de un plazo no mayor de 3 días a contar de la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada. Previo otorgamiento de caución real o personal a solicitud del condenado, podrá autorizarse el pago de la multa por amortizaciones periódicas cuyo monto y fechas de pago señalará el juzgador teniendo en cuenta las condiciones económicas del obligado. No, no es eso. Podría ser el artículo 55. Hagámoslo algo más entretenido, miren pues. Para aquella persona que me averigüe ese artículo, ya sea en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, le voy a regalar. El artículo establece de que por cada día que uno pase en prisión, o para evitar que uno pase en prisión, debe de pagar sobre la condena los días que uno va a pasar en prisión. Así es, ¿va, Luis? Leonel. Sí, algo así. Así es, porque mi pregunta entonces consistía en este caso, si fuera... es que es una medida sustitutiva, fíjate. Dentro del proceso penal, al momento de dictar la sentencia, es una medida que puede ser, es una medida sustitutiva. Por cada tiempo que uno esté en prisión, paga una cierta cantidad de dinero, lo que pagó Valdizón, que él le dieron tantos años de prisión, pero él los compensó en dinero. Que lo mínimo son 5 quetzales, máximo 100. Por eso les decía. Entonces es la conversión, ¿no? Porque dice que... Pero ese es el 50, literal 1. Siempre sigue es el siendo artículo mismo. 55, Lick. 55 la conversión. Porque dice los penales. Analícenlo. Si ustedes me lo mandan en una tarea bien estructurada, yo le digo a Lick que se los adelanto, ¿va? Para el segundo parcial creo que vamos a dejar una tarea. Sobre esa tarea, la persona que me elabore bien esta tarea, le vamos a exonerar 3 puntos de la tarea que vamos a dejar para el segundo parcial. Muy bien, Lick. ¿Cómo? O se va a abrir un espacio en Classroom, Lick. Con fundamento legal. No, yo les voy a mandar mi correo y ahí yo voy a ir viendo quién, y para el día miércoles las presento. Sí. Si la respuesta la quiere Leonel, para allá. No la quiere para el otro mes. Buenas noches. ¿Puedo leer un artículo? El 264 del Código Procesal Penal. Leámoslo, por favor. Dice sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponer alguna o varias de las medidas siguientes. El arresto domiciliario en su propio comisario o residencia. Lo voy a resumir un poquito. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, la obligación de presentarse periódicamente. No, yo creo que ahí estoy equivocada, no es el de la sustitución. ¿Esos cuáles son? Lick en el artículo 502 del Código Procesal Penal hace referencia a la conmutación. Léemelo. Dice, la conmutación de la pena privativa de libertad prevista en la sentencia se fijará entre los 5 y 100 quetzales por cada día de prisión. Recibida la solicitud de conmutación, el juez practicará inmediatamente el cómputo respectivo y previa comprobación de pago ordenará la libertad. Ahí está mi amigo Leonel. Gracias, Roberto. Esa investigación en la que yo quería que hicieran. Yo lo sabía, pero ya vieron que les dije que era el Código Procesal Penal. Leonel.
Voy a buscar, está bien, Licky, yo le agradezco mucho a usted y a los compañeros, la verdad, pues se va aprendiendo, pero los artículos considero no es uno, sino son varios y están Son varios. contenidos Obviamente hay que hacer en el Código Penal, porque Claro. ahí los he leído yo. Voy a buscar un parito y tal vez en la próxima clase se los indico y usted tal vez pues ya me Sí, pero puede. mira, ahí ya tomamos como fundamento legal cómo se van a conmutar las penas. Yo creo que Roberto sí se ganó esos puntos, porque con base a eso tomamos en consideración de cómo es que los jueces toman como base poder exonerar a una persona de la prisión para convertirla en dinero. Le voy a buscar los artículos porque en los artículos que yo he leído bueno, o la interpretación que yo le he dado no me suena a como medida sustitutiva, sino es como si estuvieran ligadas las dos penas. Lo voy a buscar, igual de todas formas, pues se lo expongo y pues igual, gracias. Entonces, todo depende de tu respuesta si le damos los 3 puntos o no a Roberto. Por favor, Lick, gracias. Va. Gracias, Lick. Gracias. Quedamos así. Estamos a la espera, Lick, gracias. Conste que Leonel tiene tus puntos en juego. No, Lick, yo dije que sí se los dieran, Lick, gracias. No, porque si no es lo que andas buscando, no se los podemos dar, ¿verdad? Bien, es lo que busco, Lick. Muchas gracias. A ver si me gano mi par de puntos. Yo, uno de los delitos que tiene lo que dice el compañero Leonel, no sé si será así, pero es el lavado de dinero, que ahí fijan una sentencia física de cárcel, o sea, una pena principal y aparte una accesoria que es multa. No, las dos aplican no ahí. La accesoria no es multa. Por ahí va. Así es. Que la multa. Sí, perdón. ¿Diga? Sí, la principal es la prisión y multa. No nos confundamos. Sí. Gracias. Y entonces ahí hace pena de prisión y aparte tiene que pagar una multa de que varía de 5 quetzales a 100 quetzales, pero la pena, el delito de lavado de dinero sí. Entonces yo creo, Leonel, que la interpretación que yo la estaba tomando de tu pregunta es que si en lugar de dar una prisión, o sea, en lugar de que el juez estime pertinente una prisión, o sea, la pena de prisión, se le exoneraba, o sea, se le computaba los días en que iba a estar detenido en prisión y en lugar de que estuviera en prisión, iba a pagar. Pero lo que me está refiriendo aquí el amigo Yanni es que vos decís, aparte de la prisión, él tiene que pagar cierta cantidad de días en dinero por el tiempo que va a estar en prisión. Creo que ahí va el sentido de tu pregunta, ¿va? Efectivamente, porque iba en relación, siendo de esta manera. No que se exonere la prisión por la multa, sino que vayan de la mano. Que vayan de la mano. ¿Y cómo es que el juez llega a determinar, como usted también lo mencionaba, con las circunstancias y todo lo demás, para que él venga y diga, bueno, le vamos a dar, si es una pena de 3 a 6, bueno, le vamos a dar solo 3 y le vamos a dar cada día 5 o 10. Sí, recuerde que va a depender de las circunstancias de la persona, porque por ejemplo, si es una persona humilde, no le puedes cobrar 100 quetzales por día, ¿va? Ok, o sea que también entra esa valoración, Claro. también dentro de esto. Todas las circunstancias que el juzgador considere pertinente, por ejemplo, su estabilidad económica, su posibilidad de poder pagar, el delito, ¿verdad? Porque como te repito, si el delito establece, ahora ya te entendí más, que se va a tomar como base el dinero y la prisión, pues también se toma en consideración si hay circunstancias atenuantes, si tal vez hay una modificación del delito, etcétera, etcétera. Todas esas circunstancias el juez las analiza, las califica y ya después dicta la sentencia, porque cuando ustedes se darán cuenta, al momento de la primera etapa, la etapa intermedia del proceso, el juez únicamente va a hacer, va a conocer de la acusación, va a conocer de la primera declaración, va a conocer de las medidas de seguridad que va a tomar. Posteriormente se pasa a una etapa intermedia en donde se revisan las medidas de seguridad, en donde se evalúa
el memorial de conclusión de acusación del Ministerio Público, se establece si se apertura o no a juicio, si sobresee el proceso, si se archiva, si se emite más tiempo para la investigación, etcétera, etcétera, se apertura juicio, pasa el juicio oral y público, luego el juicio oral y público, pasa una sentencia, luego la sentencia pasa a ejecución. Entonces, todas esas circunstancias que se van dando en el proceso son las circunstancias que el juez de sentencia va a tomar como base posteriormente a todas las etapas del proceso, y a él va a dictar cuánto es el monto que va a tener que pagar una persona para la prisión, ¿va? Porque muchas veces las sentencias van de la mano. Se le dicta sentencia de 6 a 7 años y ¿cómo se llama esto? Y una caución económica para resarcir el daño de 10,000 a 20,000 quetzales. Entonces, todas esas circunstancias el juez las analiza y ya toma como base colocarle solo una pena de prisión o las dos, ¿va? Ok. Ahora sí, más claro, Lick. Muchas gracias. Ahora estamos bien, ¿va? Gracias a todos. Gracias, Lick. Muchas gracias. Ahora sí no te había entendido el sentido de la pregunta. Silvia y luego Ángel. Buenas noches, licenciado. Fíjese que tengo consulta en relación al elemento subjetivo y al elemento material. Si siempre se tiene que tener un orden. Primero el elemento subjetivo y luego el material. No importa si se puede hacer primero el material y luego el subjetivo, era mi duda. Gracias. Sí, mire, yo realmente no les hemos querido preguntar el elemento material porque pues es lo que establece el artículo. El elemento material del delito de homicidio es darle muerte a una persona. Lo que varía es lo interno y lo material. Por ejemplo, el elemento interno es tener la intención de querer matar a una persona y el elemento material es la letra muerta del código. Entonces, nosotros no nos hemos querido meter a preguntar el elemento material porque nosotros no lo consideramos como relevante preguntarlo. Muchos autores lo toman como base el elemento material, pero a nuestra consideración los confundiríamos aún más si les preguntamos el elemento material. Pero contestando a tu pregunta, no hay ningún orden. Podrías contestarlo como tú consideres necesario, ¿verdad? Si querés responder cuál es el elemento material primero y eso te sirve como base para entender el elemento interno, pues podría servirte, ¿va? Nosotros podemos preguntarles el elemento material si desean, pero como les digo, consideramos que los haríamos más bolas, ¿no? Gracias, licenciado. Bueno. Ángel. Ahora les voy a preguntar el elemento material. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, compañero. Solo comentando un poquito también al respecto al tema anterior de cómo es que el juez considera la pena de cárcel y la multa hacia al sindicado. Y es también como en forma de duda, porque en eso estamos, ¿va? En el aprendizaje. Y yo estaba analizando el otro día al respecto de este caso de los que nos plantearon en la tarea de Guayocano, ¿va? Entonces todo va a depender, pienso que va a ser del delito que se cometa, ¿va? Exactamente. Porque en este caso hay delitos faltas, hay delitos menos graves, delitos graves. En este caso, lo que el compañero Gianni Aquino comentaba al respecto de cómo es que se les da en la ley del lavado de dinero, que son leyes ya especializadas, ¿no? Donde esa ley ya determina que hay la pena de cárcel y la la sanción, ¿va? En este caso sería la multa. En el caso también de esa nueva ley que salió de la aceptación de cargos, yo estaba leyendo al respecto, como estamos estudiando ese tema, ¿va? De las circunstancias atenuantes y agravantes.
Entonces le preguntaba a un licenciado al respecto y me comentaba que la ley de aceptación de cargos es inclusive un poco mejor que las circunstancias atenuantes, ¿va? Porque ahí se reducen una gran cantidad a favor del reo, ¿va? En este caso me comentaba a mí este licenciado que no todos los delitos son beneficiarios de esa ley. Sí, beneficiarios de esa ley, exactamente. Entonces, por ejemplo, los delitos graves como el femicidio, homicidio, todo lo que sea delitos contra la vida, lo que es la narcoactividad. Creo que contra el patrimonio tampoco aplican. Exacto. Entonces considero que así es también, ¿verdad? Considero que así es que el juez ve esos criterios. Y las circunstancias del hecho, ¿va? Sí, ahí sí que el modo, lugar, ¿va? Entonces, yo no sé si fue ustedes o fue la otra sección, pero algo importante que ustedes tienen de analizar al momento de analizar un caso es modo, tiempo y lugar. Eso es muy importante, porque creo que sí fue con ustedes, ¿no? No recuerdo. Pero, por ejemplo, yo era funcionario, creo que sí fue con ustedes, ¿no? Que yo les decía que era funcionario público. Un bebé está tomando clases. Ella. Perdón, Nick. No tengas pena. No te preocupes. Ahora los bebés son el futuro. Como les decía, el tiempo, modo y lugar de un delito es muy importante que ustedes establezcan, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Lo que platicábamos con mi amigo Ángel, el modo, tiempo y lugar es importante porque si no, ustedes van a perder el análisis del caso, porque, por ejemplo, si se le preguntaba de que un funcionario público que ya fue retirado de su caso comete se da las circunstancias de que se cometa un hecho delictivo cuando él ya no está en el cargo, ¿verdad? No se le puede imputar del delito de abuso de autoridad porque él ya no está en su cargo. Se pudieron dar las circunstancias, ¿verdad? Pero ustedes como abogados defensores van a establecer de que él ya está retirado de su cargo. Entonces eso es muy importante que lo analicen, ¿no? Irma. Sí, licenciado, fíjese que yo tengo dudas, siempre me quedó ahí la duda con el elemento material, porque yo, según lo que había estudiado, he entendido que es como el medio que se utiliza para cometer el crimen, por ejemplo, o el delito. Entonces yo siempre, por ejemplo, la tarea yo le anoto que mediante publicación o casi que lo que dice el código, pero siempre lo tomaba como el medio que se utiliza para cometer el delito. Sí, es la letra del artículo, ¿verdad? Por ejemplo, que en el delito de ¿cómo se llama esto? En el delito de se me perdió. Atentado, ¿eh? Sin alzarse públicamente y así, es el medio, el elemento material. Ah, bien, gracias, licenciado. Sí, vamos bien. ¿Alguien más? Leamos un artículo más. El 419 bis. Sí, Saulo. Ahorita lo leo, Ali. Deme un segundo. 419 bis. Incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. Comete el delito de incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que estuviera obligado legalmente a presentar
o actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión, o lo hiciere sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia. Solo permíteme ahí un segundo. Pongámosle una pequeña anotación a ese artículo, que ese artículo hace referencia a la ley de propiedad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Ley de propiedad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Es el artículo 20 de esa ley. ¿Y qué habla el artículo 20? Les voy a decir. La declaración patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones. Se me olvidó. Sí, pero vos que feos todos estaban bien quebrados, ¿no? Escuchemos el chisme. Lick, disculpe, ley de propiedad, ¿qué dijo? Disculpe. Ley de propiedad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Está bueno el chisme. La declaración patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la Contraloría General de Cuentas los funcionarios públicos como requisito para el ejercicio del cargo o empleo, y al cesar en el mismo como requisito indispensable para que se le extienda el finiquito respectivo. Están sujetos a la obligación de cumplir con la declaración jurada patrimonial las siguientes personas. Los sujetos de responsabilidad que se refieren los incisos A, B, C, D, E y E del artículo 4 de la presente ley. Vamos a ver. Todos los funcionarios y empleados públicos que trabajen en aduanas, puestos fronterizos, Dirección General de Migración, puertos y aeropuertos de la República, o que se encuentren temporalmente destacados en dichos lugares. Cualquier otra persona distinta a las indicadas en el artículo 4 de esta ley, cuando las investigaciones surjan indicios de su participación en actos constitutivos de delitos o faltas contra los bienes tutelados de la presente ley. Entonces establecemos que todos los funcionarios públicos deben, al momento de finalizar su cargo, para que se les presente el finiquito respectivo, deben de extender declaración jurada de patrimonio. Y los funcionarios y empleados públicos que no presentasen su declaración jurada patrimonial cometen el delito de incumplimiento del deber. Entonces, aquí establecemos que la pena principal es una pena de multa, ¿verdad? Que son delitos que no son de tan gran magnitud para que pues se les pueda establecer una pena de prisión. Creo que esta no habrá mucha necesidad de analizarlo. El artículo 419 pues es la falsedad en la declaración, ¿verdad? Ahora veamos el artículo 420 y con esto terminamos. Saulo, dale. Bueno, espérame, tal vez yo te agradezco tu apoyo, pero quisiera que las chicas colaboraran un poco más, porque si no vamos a dar punto de vista a las chicas. Bueno, Lick. Gracias. ¿Lo leo, Lick? Tú ya me apoyaste, Irma. Me gustaría que alguien más, porque si no, solo los mismos de siempre, y no. Si no, mejor doy punto de vista y ustedes lo leen en su casa. 2 puntos para los que colaboraron hoy, Lick. Al azar, va. A mí no me gusta hacer así, pero para ver si están poniendo atención. Ahorita estoy cocinando, Lick. Chelsea Yarelis del Águila. A la 1. A las 2. Bueno, siguiente. Ahí lo vamos a tomar.
Nancy Paola, ¿qué? Nancy Paola Chihuil Reyes. A la 1, a las 2. Bueno, poco. Emily Stephanie Acuña Maldonado. A la 1. Lo leo yo, Lick. Es que tú ya me apoyaste. Gracias. A la 1. A las 2. Bueno, también fuera. Vamos a ver. Licenciado, ¿lo puedo leer yo? ¿Qué artículo? ¿Qué artículo es? Es el 420. No estamos poniendo atención en la clase. Vamos a dar punto Víctor. Si alguno muere fuera del lugar de su domicilio, ese no es 420. Perdón. Si no los vamos a confundir. Y la persona que me va a decir los elementos del delito es Heidi Roxana Colasay y Dania del Cid. Muy bien, licenciado. Gracias. Lick, ¿lo puedo leer yo? Espérame, Eddie, gracias. Ahorita vamos Aquí lo tengo ya. 420. Desobediencia. Comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Gracias. Licenciado, los elementos, perdón, ¿voy yo? ¿Pregunto? Dale tú. Gracias. Gracias, Eddie. Por favor, licenciado, usted me va ayudando porque me cuesta un poquito esta parte, pero dice, el sujeto activo sería el funcionario o empleado público. Uh-huh. El sujeto pasivo aquí es donde no entiendo muy bien, licenciado. El sujeto pasivo en este tipo de delitos no lo entiendo muy bien. Administración pública. De la administración. Ok. El verbo rector sería en este caso negar y dar en este caso. Y también tendríamos el bien jurídico tutelado. Tampoco entiendo bien en esta parte, licenciado. Administración pública. Administración pública. ¿Qué otro sería? La conducta sería de acción. Sí, todavía tenemos confundido ese tema, pero sí, prosigue. ¿El elemento interno? Sería la intención de negar o de dar cumplimiento a las sentencias o resoluciones. Uh-huh. La plena intención de poder de negar la sentencia o resoluciones. Uh-huh. Ok, estamos bien. Te agradezco mucho. Gracias. Tú me preguntabas de que si era delito de mera acción o de mero resultado. Creo que todavía fallamos en eso. Un delito
Cuando es de mera acción, es que con el simple hecho de yo hacer algo, estoy cometiendo un delito sin necesidad de buscar un resultado. ¿Por qué este delito es de mera acción? Porque con el simple hecho de yo no acatar una orden, estoy cometiendo un delito. Mi resultado va a ser independientemente si yo busco algún fin. Porque, por ejemplo, tal vez yo no quiero acatar una resolución de unas vacaciones, por darles un ejemplo, de un superior. Yo no quiero acatar esa orden, pues estoy incumpliendo, estoy cometiendo delito. Con el simple hecho de no cumplir con el día de vacaciones, ya estoy incumpliendo con una resolución. Entonces es un delito de mera acción, no estoy buscando un resultado. Pero puede darse el caso de que el resultado es, por ejemplo, una resolución de fijación de pensión alimenticia. Se da el caso de que yo no cumplo, pero ¿cuál es el resultado? Que una persona deje de percibir alimentos. O sea, recuerden que alimentos va agregado vestido, vivienda, hospital, etc. Entonces, ¿cuál es el resultado? Puede ser de que la persona no quiera brindar los alimentos porque no le quiere brindar apoyo a sus hijos. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Que el hijo se enferme, que el hijo no coma, etc. En fin. Entonces, puede dar vías, va a depender del caso en concreto. No sé si ahora me comprendiste un poco mejor sobre ese tema de cuándo es un delito de acción y cuándo es un delito de resultado. Sí, licenciado, muchas gracias. Ahí voy a ir leyendo, gracias. No, cualquier cosa, pregúntame, sin pena. Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, Eddie. Disculpa que hasta ahorita te doy la palabra. Sí, Lick, perdone, es que fíjese que me surgió una interrogante, ya que en mi código penal dice en el artículo 420 bis, el párrafo tachado fue declarado inconstitucional por el expediente número 2105-2016, el 26 de junio del 2017. Espérame. Sí, es declarado inconstitucional. Expediente número 2105-2016, 13 de junio del 2017, publicado en el Diario Oficial el 26 de junio del 2017. Sí está declarado inconstitucional. O sea que 420 ya no entra en vigor. Sí, ya no está considerado como delito. Oh, muy amable, Lick, esa era mi duda. Gracias. Alejandra. Y una pregunta, en el caso, a mí también me cuesta, igual que la compañera, lo del bien jurídico tutelado y el sujeto pasivo. En el caso de este delito, se repitió el sujeto pasivo y el bien jurídico tutelado, ¿verdad? ¿Siempre es necesario colocar el bien jurídico tutelado aunque se repita? No siempre se va a repetir, ¿verdad? Porque el bien jurídico tutelado de los delitos contra el patrimonio, ¿cuál es? Los bienes, el patrimonio. Y el sujeto pasivo no va a ser el patrimonio, ¿va? El sujeto pasivo es la persona que es del patrimonio. Entonces no siempre va a ser igual. Muchas veces en este tipo de delitos el bien jurídico tutelado es la administración pública, pero el delito puede ser, el sujeto pasivo puede ser un funcionario, puede ser un empleado público. Ahorita se repitió porque es a la misma administración pública a la que se le está cometiendo el delito. Ok. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si nadie tiene alguna duda, yo les deseo feliz noche. Los veo el miércoles, que descansen. Decime. Probablemente, lo más seguro, depende cómo estemos de ánimos. Depende del estado de ánimo del auxiliar y del licenciado. Todo va a depender. Recordad que el derecho es depende.
Depende también. Ya no siga, compañero, ya no siga, le van a condenar a su cliente, hombre. Licenciado, tiene pensado darnos un trabajito de 20 puntos, hombre, ustedes. Eso vamos a tomar en consideración más adelante. Todo depende cómo ustedes vayan desarrollando el curso, porque no es por quejarme, pero con la otra sección ya los tenemos algo fichados. Pero todo depende cómo van ustedes. Todo el derecho depende. Muy bien. Vamos a analizarlo. Todavía tenemos tiempo para analizarlo. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo vi que alguien levantó. No, ya se cantó toda la defensa, ya no, Lick, ya no. No tengan pena. Y lo vamos a analizar con el IC. No se preocupen. No coman ansias. Gracias, licenciado. Bueno, buenas noches. Compañero. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.